Buenas tardes con todos los presentes. Les damos la bienvenida a este webinar organizado por MAP, la revista, en conjunto con la Universidad de San. Mi nombre es Carlos Chunga, gerente comercial de MAP, y nos acompaña formativo peruano especializado en avicultura, más de 20 años de experiencia en el mercado nacional y que en los últimos años empezó a tener presencia en diversos países de Latinoamérica. Al tener como co-organizador a la Universidad de San, una de las instituciones educativas más prestigiosas en pregrado y posgrado a nivel nacional, tenemos la posibilidad de continuar brindando webinars que cuentan con temas y expositores del primer nivel. En esta oportunidad tendremos como ponentes a dos profesionales de la agroindustria, quienes nos hablarán sobre cómo afrontar la pandemia desde una perspectiva empresarial con el fin de apoyar a los profesionales del sector. Antes de iniciar, queremos agradecer a la Universidad de San por la gran disposición para realizar este evento en conjunto y en particular al profesor Daniel Lonchi y a Marcela González por su participación. Queremos recordarles que por favor apaguen sus micros y cámaras para evitar la saturación de la señal. A continuación, le doy el pase a Alejandro Pesúa de la Universidad de San. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias y bienvenidos hoy día a este webinar que estamos desarrollando en conjunto con la revista MAP y que pues como escuela de negocios ahora universidad, pues lo que siempre buscamos es generar valor con una visión empresarial que queremos desarrollar y fortalecer para seguir creciendo en el sector avícola, así como ya lo hemos hecho en distintos sectores. Y bueno, y también el sector avícola, que es muy enorme y contribuye mucho al desarrollo de la economía peruana, pues es ahí que ya venimos trabajando hace años con distintos programas y estudios para fortalecer el sector. Y siendo así, pues, quiero agradecer a la profesora Marcela y al profesor Daniel por acompañarnos el día de hoy, y pues, y agradecerlos sobre todo a ustedes por estar con nosotros estos momentos para compartir nuestra visión de a dónde tendríamos que apuntar como sector, como muy bien lo venimos haciendo, ¿sí? Sin más, pues le doy el pase al profesor Daniel, que desarrollará su... Alejandro, un ratito vamos a... Pase a Stephanie para que pueda dar el perfil profesional de los expositores. Gracias, Carlos, por la presentación y gracias a ustedes por su participación. El profesor Daniel Onchi es actualmente asesor en diversas empresas de los sectores pecuarios, industrial, manufactura, restaurantes, retail y servicios. Asimismo, nutricionista en el sector avícola y gerente general de Kimari Biosolutions. Tiene un magíster en Supply Chain Management de la Universidad de San, máster en Supply Chain Management and Technology en la Salle Universidad Ramón Llull, ubicado en España. Es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional Agraria La Molina con especialización en genética aviar en Japan International Corporation Agency JICA de Japón y una especialización en operaciones y logística marítima en la Escuela Europea Multimodal Transport de Italia. Además, es docente en ESAN Graduate School of Business, docente en las escuelas de posgrado en la Universidad Tecnológica del Perú y de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Por último, ha ocupado cargos gerenciales y jefaturales en empresas del sector pecuario. Gracias por su participación, profesor. Puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su participación. Agradecer también a MAP, la revista, a la Universidad de San, por esta oportunidad de desarrollar este webinar. A ver, vamos a ver el tema que, bueno, les voy a compartir en estos momentos. Voy a hablar sobre planeamiento estratégico en la avicultura justamente en estos momentos, ¿no? En este tiempo de COVID, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podríamos mapear, orientar, visualizar como para poder de una u otra manera
seguir avanzando, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que tenemos de una u otra manera todavía no un mapa claro de lo que se puede venir. Todavía hay mucha incertidumbre de por medio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del planeamiento estratégico, hay 4 pilares con la cual yo siempre trabajo, ¿no? Uno, viendo desde el punto de vista de las empresas. Lo otro es el mercado, muy importante, saber conocer el mercado en donde nosotros estamos interactuando. La siguiente es justamente hoy por hoy que toma una relevancia muy importante, que es el afinamiento, la adaptación, la innovación dentro de lo que es la cadena de suministro, el supply chain. Y por último, los colaboradores, ¿no? Es un elemento muy importante dentro de todo lo que es la composición de lo que le da vida a las empresas, ¿no? Las empresas por sí solas son entes inanimados, podríamos tener muy buenas infraestructuras desde el punto de vista civil, de equipamiento, mobiliario, unidades móviles, pero quien da realmente o quienes le dan vida a la empresa somos todos nosotros. Entonces, bajo estos 4 pilares, les voy a mostrar rápidamente algunos tips importantes. El planeamiento estratégico es todo un arte, es bastante amplio, ¿no? Entonces, acá, bueno, he extraído lo más importante como para poder mostrarle hacia dónde tenemos que enfocar, bajo qué visión tenemos que ir mapeando los procesos conducentes a poder salir de esta situación difícil que nos ha traído la pandemia por la COVID-19. Entonces, empresas. Lo primero que tenemos que hacer es reformular la visión, ¿sí? Toda empresa tiene que tener un planeamiento estratégico, sí. Toda empresa tiene una visión, correcto. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una empresa, vamos a la recepción, siempre vemos, ¿no? La visión, la misión, los valores de la empresa. Hoy, por estas circunstancias, sí ameritamos darle una revisada y el entorno, no solamente desde el punto de vista interno de la empresa, sino también del mercado, de la sociedad en su conjunto y del país, tiene otro panorama. Ese panorama hace que el mercado también, la dinámica del mercado, de lo que era antes de la pandemia, lo que es durante la pandemia, porque en realidad no podemos hablar de post-pandemia, todavía no podemos hablar, no estamos saliendo de esas circunstancias, entonces sí es bueno poder reformular la visión ante un nuevo escenario, ¿no? Un nuevo escenario de la empresa, nuevo escenario del mercado, nuevo escenario social. Y obviamente una vez reformulando la visión, ya tenemos que aterrizarlo a una misión, ¿no? Misiones muy potentes con los cuales tenemos, depende de la empresa. Si es enfocado al cliente, si es enfocado hacia el interior de la empresa, pero para nuestra realidad, para nuestro sector avícola, pecuario en general, siempre tenemos que ir pensando en el enfoque del cliente, ¿no? Tengan en cuenta que dentro de lo que era la situación, ¿no?, que nos tocó vivir a mediados de marzo, en donde el gobierno dictó un confinamiento social, no podíamos ya salir, fue una cuestión que se produjo de golpe, aseguraba, garantizaba ciertos sectores estratégicos, ¿no?, como los de servicio, alimentación y lo que es la parte de medicamentos. Entonces nosotros participamos activamente justamente en lo que nos toca, en el rol que nos toca de dar de comer, ¿sí?, al país a través de todos nuestros productos. Entonces, eso no implicó de que lo hubiéramos pasado tranquilo. Hubieron muchas situaciones en las cuales se vivieron, pues, momentos de incertidumbre. Sí, obviamente nos afectó, hubo una bajada considerable del precio del pollo, obviamente bajó el consumo, se empezó a retrasar, ¿no?, la velocidad de saca de las aves, ya teníamos mayor cantidad de días de crianza, eso sabemos muy bien las consecuencias que puede traer desde el punto de vista de manejo, la sensibilidad de las aves siguen consumiendo, hay mayor riesgo de mortalidad, enfermedades. Todas esas situaciones hace de que tengamos que mapear cómo es ese nuevo escenario. También, obviamente, es recomendable hacer, pues, un ajuste y adaptaciones de esos indicadores de gestión de rendimiento, que toda empresa siempre trata de
analizar, cuidar, ¿no? Constantemente para poder tener, desde un punto de vista financiero, que la empresa esté sana financieramente. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, en plena época de la pandemia, que no estábamos realmente seguros qué es lo que iba a suceder, acuérdense que cada 15 días el gobierno nos empezó a hacer extensivo ese confinamiento social, ya después la última etapa realmente ya nos dijeron 30 de junio, ya por lo menos sabíamos que un mes íbamos a estar confinados, ¿no? Pero a nivel de empresa, a nivel de lo que nos toca, de los que nos tocó, nos toca y nos sigue, obviamente, nosotros con toda la responsabilidad de abastecer de alimentación a la ciudadanía. Entonces, lo que se percibió justamente en estas alteraciones es que muchas de las empresas sufrieron también desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, ahí sí hay que ver de aquí a lo que vuelva a pasar más adelante en estos meses, vacuna o no vacuna, eso todavía no se puede saber ciertamente la efectividad que puede tener, pero bueno, estamos avanzando. Entonces, hay que ver cómo poder adaptar hacia esa nueva situación de mercado desde el punto de vista de no seguir dañando más la salud financiera de la empresa. También el avance comercial. ¿Cómo podemos de una u otra manera no solamente recuperar el tiempo, sino también ver de poder recuperar ese mercado, poder incursionar en otros mercados que nos posibilite justamente tener un crecimiento sostenible? Analizar los procesos. Es muy importante que miremos internamente a nuestra empresa, ¿sí? Todo lo que veníamos haciendo antes de la pandemia, obviamente es una situación en la cual hemos quizás vivido momentos de bonanza, crisis, ¿no? Pero al fin y al cabo, en los 12 meses del año cerrábamos bien. ¿Eso qué implicaba? De que quizás hubiésemos descuidado algunos aspectos que tienen que ver dentro de los procesos normales que tenemos, y acá estoy hablando no solamente de empresas productoras, estoy también hablando de empresas comerciales, todo dentro de nuestro rubro, de nuestro sector avícola, ¿no? Entonces, quizás nos hemos descuidado un poco, ¿por qué? Porque nos iba bien, rentabilizábamos, teníamos pues buena participación de mercado, y eso descuida en el sentido de la mejora continua, que es muy importante. Toda empresa tiene que tener una mejora continua, así como todas las personas tienen, obviamente, que mejorar continuamente. Mañana será un día distinto. Ese día distinto que será mañana, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, es una invitación a seguir mejorando todo lo que hicimos hasta hoy, ¿no? Hacer todo un análisis y ver qué fueron las cosas buenas que hicimos el día de hoy, qué fueron las cosas en donde erramos también y cómo mejorarlas para mañana ser cada día mejor, ¿no? Y también tener la capacidad, obviamente, de lo que es la resolución de problemas. Esa resolución de problemas con los seguimientos que le vamos a hacer nos puede ayudar justamente a ir de la mano, a mejorar los análisis y procesos, en la mejora continua, crecer comercialmente y tener una salud adecuada dentro del sistema financiero interno de la empresa. Y no deja de lado, obviamente, analizar la gestión de riesgo. Hoy por hoy estamos inmersos en gestión de riesgo, sí. Hay muchos riesgos inminentes, inherentes, que nos ha traído esta pandemia. Pero no solamente son cosas negativas que nos trae esta pandemia, claro, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de todas las falencias que hoy por hoy hemos podido pues apreciar que lo estamos tratando de enmendar, pero también nos trae una serie de oportunidades, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista personal, nos trae oportunidades. Pero es importante siempre tener mapeado adecuadamente una gestión de riesgo en donde nosotros podamos tener desde el punto de vista interno y externo cómo podemos salir airosamente desde la perspectiva actual. Ahora, viendo desde el punto de vista de lo que hacemos productivamente, ¿no? Lo hacemos bien. Como en algún momento también lo mencionaba, crisis ya hemos pasado, crisis muy fuertes, muy importantes, y hemos podido salir airosos. Entonces, sí es conveniente, bajo estas circunstancias, bueno, hace poco ya Bolivia, en las noticias del día de hoy, dijo que ya abrían sus fronteras, pero hasta
antes de eso había dificultades, ¿no? Quienes estamos justamente dependiendo de lo que es el abastecimiento de tote soya o soya integral de origen boliviano, hemos tenido una serie de dificultades justamente por la cierre de frontera, ese abastecimiento de ese producto estratégico dentro de lo que es la formulación del alimento balanceado. Pero bueno, en esas circunstancias, como les dije, también hay incertidumbre. Si podemos de una u otra manera generar ciertos inventarios desde el punto de vista de los productos estratégicos sería lo adecuado. No va a ser un coste de capital que nos hace quebrar, ¿no? No va a ser un coste de capital que va a estar dormido, porque son productos de alta rotación. Hay que mapearlo, para eso hay una serie de herramientas para poder mapear productos estratégicos, productos de apalancamiento, aquellos que son pues cuellos de botella, ¿no? Y eso implica de que podamos justamente ordenadamente invertir el poco recurso quizás que podamos obtener hoy por hoy. Pero bueno, el mercado está respondiendo, ¿no? Ya a partir del 1 de julio que se levantó el confinamiento social, la gente está un poquito más activa, obviamente pues hay de todo, ¿sí? Hay ovejas negras, como la mayor parte de nosotros responsablemente estamos justamente cuidándonos para evitar la infección de la COVID, ¿sí? Pero en esas circunstancias también reactiva el mercado, ¿no? El consumo no quiere decir que haya colapsado, siempre hay, tenemos que comer. La pirámide de Maslow, ¿qué cosa dice? Justamente en la base hay que satisfacer las necesidades fisiológicas de primer orden, ¿no? Alimentación. Entonces, por ahí creo que estamos haciendo bien las cosas, estamos empeñados en no desmerecer la calidad de nuestros productos. Entonces, otro de los temas que yo veo, no solamente en mis asesorados, sino también en otras empresas, no solamente avícolas, sino de otros sectores donde también asesoro, es la parte crucial que vendría a ser específicamente nosotros esto, ¿no? ¿Cuánto es lo que va a impactar en el costo? Puse esto amarillo, el alimento balanceado, ¿no? Nos preocupamos bastante porque más del 70% sabemos muy bien que representa el costo de producir 1 kilo de carne de pollo, 1 kilo de huevos, entonces por ahí va un gran esfuerzo por poder justamente medir de que los costos no se nos descontrole y por ende nos pueda originar distorsiones dentro de lo que vendría a ser pues en la rentabilidad de la empresa, ¿no? Pero como les digo, o sea, preocupémonos no solamente de ese 71.8, preocupémonos también de la diferencia, ese casi 30%, que no solamente tiene que ver con lo que estoy hablando. Les muestro solamente un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero acá tiene que ver mucho la parte de gestión, ¿no? Y esa parte de gestión estratégica tiene que ser una gestión basada en información muy importante que nos va a transmitir ¿qué? El mercado. Entonces, la empresa tiene ese rol, ¿no? Hacer una reingeniería desde el punto de vista de reformular una nueva visión, ¿sí? Y todo el resto decanta a partir de ese nuevo plan estratégico. Las decisiones internas de las diferentes unidades de negocio descansan sobre la estrategia organizacional principal. Lo otro que hablábamos es desde el punto de vista del mercado. No podemos hacer planeamiento estratégico o reformular la visión si es que no conocemos el mercado. Entonces, conociendo el mercado, les pongo unos datos así de lo que está evolucionando en estos momentos, ¿no? De cómo se está comportando actualmente a partir de la segunda quincena de marzo, ¿no? Y esta es una data, por ejemplo, de un comparativo entre febrero del 2020 a marzo del 2020, cómo ha ido creciendo desde el punto de vista de ciertos sectores de comercialización, ¿no? Y acá vemos, como vemos bien, lo que es la parte de los mayoristas y los canales emergentes han crecido considerablemente. Ustedes mismos experimentan circunstancias, situaciones en las cuales, como no podemos salir de una manera activa, muchos de nosotros hemos recurrido justamente a las plataformas web, e-commerce, para hacer justamente requerimientos, ¿no? En todo sentido, obviamente ahora hay mucho más que ofrecer en este mercado. Esto es más o menos un mapa también de cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Los autoservicios emergentes, muy importante, hay nuevos jugadores,
mercado también ha habido una participación y fue uno de los focos principales de contagio, de infección que hemos podido apreciar en estos últimos meses. Los mayoristas siguen siendo pues unos jugadores importantes dentro de la cadena de suministro. Y la fidelización, ¿no? La fidelización que van creando los supermercados, ¿sí? Y también no deja de tener cierto grado de importancia los mayoristas y los canales emergentes, ¿no? Y miren cómo se ha ido evolucionando de febrero del 2020 a marzo del 2020, la evolución, tanto en lo que es desde el punto de vista de teléfonos, ¿no? Como las plataformas e-commerce, se ha ido incrementando de forma importante y va a seguir. Obviamente que ya esto, la pandemia nos ha cambiado nuestra forma de vida, y así como cambia la forma de vida, nos cambia también la forma de cómo enfocamos el mercado. No sé si ustedes creen que esto todavía tiene que seguir manteniéndose, ¿no? Lo que es lo tradicional, en lo que nosotros en la mayor parte pues se comercializa el AVE, ¿no? Esto a través del mayorista que va a las granjas. Estos son pues, hay muchas empresas que de manera artesanal o casera hacen el beneficio de los pollos, ¿no? Acá, bueno, con todas las, bueno, en realidad no existen medidas de sanidad, bioseguridad, ¿sí? ¿No? Y esto, bueno, puesto en los mercados, ¿no? Como vemos, muy bonito, pollos amarillitos que invitan al consumo. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por tener ya una mentalidad. Pongo este ejemplo, ¿eh? Por si acaso, estoy hablando a nivel general. Es solamente un ejemplo, porque tenemos que ver desde el punto de vista de empresa todo lo que podamos invertir, no solamente en tiempo, sino también recursos de dinero y recurso humano para poder mejorar todo el aspecto del negocio, ¿no? Entonces, no es lo mismo de esta forma como hasta ahora venimos comercializando las aves, y de esta forma que obviamente cumple con todos los aspectos de bioseguridad, de sanidad, ¿no? Hay que cambiar un poquito la idiosincrasia de nuestra población. Eso toma tiempo, pero no es imposible. Esta es una matriz, la matriz Kimari. Eso es una matriz que yo la desarrollé ya hace década y media más o menos, en base a toda la experiencia recogida en la parte comercial, en donde se identifica a través de la innovación y la tecnología cuáles son esos jugadores importantes del mercado. Esto funciona tanto para visualizar cómo es el mercado, quiénes están en el mercado y cómo y quiénes son lo que es la parte de la competencia, nuestros competidores, ¿no? Y con eso podemos ir mapeando hacia dónde podemos ir. Uno, identificar en dónde estamos, y otro, en dónde podemos ir migrando y dónde podemos ir poniéndole fuerza para poder, no digo cubrir a los jugadores del mercado, pero sí a una gran proporción, pero en base a estrategias que tienen que ver con el servicio diferenciado. El servicio diferenciado hoy por hoy es una herramienta muy importante para distinguirnos de la competencia. No podemos salir a vender lo mismo, no podemos seguir ofreciendo lo mismo. El cliente ya no quiere eso, el cliente lo único que quiere es, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué cosa me traes como novedad? ¿Cómo puedes tú ser capaz de orientarme a poder avanzar con mi negocio, vender más, rentabilizar mejor, manejar mejor mis procesos? Eso es lo que quiere, buscar alternativas a través de los proveedores, esos servicios diferenciados. Y esto va de la mano con una herramienta muy potente. Antes hablábamos mucho de la satisfacción del cliente. Hoy por hoy la satisfacción del cliente sigue siendo la satisfacción del cliente, pero ha migrado hacia un término mucho más potente, que es la experiencia de usuario, ¿no? El famoso UX, el User Experience, que de una u otra forma mide lo que es en el enfoque del cliente, en el enfoque del mercado, cuán satisfecho está con nuestros productos, con nuestros servicios, si cubre esas expectativas. Este es el modelo Kano, que justamente mide este tipo de característica de la experiencia de usuario. Entonces, como se dan cuenta, miren, hay bastante por hacer, bastante por trabajar desde el punto de vista de cómo podemos enfocar. O sea, el enfoque está en el cliente, el enfoque está en el mercado, pero la tarea nuestra ya no es solamente sacar un buen producto, ¿no? Esmerarnos en lo que es la crianza,
¿sí? Todo sentido de la palabra, muy pulcra para sacar un buen producto, sino transmitir una experiencia de usuario a través de servicios diferenciados. Nuestro mercado, un mercado bastante tradicional, es un mercado todavía no muy desarrollado desde el punto de vista de comercialización. Si ustedes van a un mercado de abasto popular, la gente va y compra pollo, ¿sí? Por ejemplo, la mamá o la abuelita dice, hijito, anda y cómprame un pollo, pero no te dice, cómprame un pollo de tal empresa, ¿sí? Entonces, como que se ha comoditizado, ¿no?, el aspecto del producto llamado pollo, huevo y todos sus derivados. Entonces, hay que trabajar bastante, no solamente en el aspecto de marca, sino también en el aspecto de transmitir esa experiencia del usuario para saber que el pollo tiene nombre propio, ¿no? No como pollo, sino que hay gente detrás de ese pollo que se dedica, ¿sí?, a justamente a crear y desarrollar un buen producto. Entonces, siempre enfoquemos hacia el cliente. No generemos volumen solamente por querer tener la expectativa de que lo vamos a vender. Siempre hay que estar enfocado al cliente. La demanda está enfocado en lo que quiere el mercado. Entonces, hemos visto la parte de empresa, ¿no? Hemos visto ya el mercado, ya tenemos más información. ¿Y qué nos dice esta pandemia? ¿Qué cosa nos ha traído esta pandemia? ¿Sí? Como le dije, no solamente la parte negativa, ¿no?, desde el punto de vista de salud, como lo estamos padeciendo hoy en día, sino también muchas oportunidades. Y acá ha reactivado un concepto que lo veníamos trabajando, ¿sí?, bastante bien, bastante eficiente, pero todavía había mucho trecho por seguir desarrollándolo. Entonces, es lo que se refiere ahora en el aspecto de cómo podemos lograr una cadena de suministro cada vez más ágil, cada vez más disruptivo, ¿no? Mucho hablamos sobre lo que es la reinvención, ¿sí? Yo utilizo más que reinvención lo que es la disrupción, ¿no? Hacer algo totalmente distinto para poder diferenciarme de mi competencia, para poder deslumbrar al mercado, porque eso es lo que quiero, recuperar no solamente el tiempo perdido, recuperar no solamente el dinero que había invertido en mi organización, sino otra vez escalar dentro del mercado. Esta es una cadena de distribución o cadena de suministro tradicional, ¿no? Alguien que hace las materias primas, los insumos, ¿no? Alguien que nos provee, nosotros producimos, por ejemplo, si lo relacionamos a nuestra industria, ¿no? Quienes cultivan el maíz, la soya, hay personas, empresas que la distribuyen, las acopian, la distribuyen. Nosotros como productores, ¿qué hacemos? Utilizamos para poder producir el alimento balanceado, ¿no? Y sacar productos avícolas conocidos, y de ahí tenemos un canal de distribución, ya sea propio, ya sea tercerizado, para poder llegar a los puestos mayoristas y estos como para cerrar la cadena a los consumidores. Esto es lo tradicional, ¿no? Y esto se vivía de manera intensa hasta antes de la pandemia. Pero hoy por hoy esa cadena de suministro se ha vuelto mucho más compleja, no por estas circunstancias, sino antes, mucho más antes, hace muchos años atrás, en la medida de que nosotros fuimos globalizándonos, ¿no? Digo nosotros en función a lo que es el mundo, ¿sí? A través de los tratados de libre comercio, a través de los acuerdos comerciales, sean bilaterales, multilaterales, sea cual fuere, hemos ido unificando el mercado, ¿no?, a un mercado común. Entonces, eso ha hecho de que la cadena de suministro se vuelva cada vez más compleja, pero así como compleja, se ha vuelto mucho más activa. Y como activa que es, eso nos obliga a ser más competitivos. Entonces, esta pandemia lo que ha traído, ¿no?, no solamente en cuestiones de oportunidad como empresa, ha traído otras herramientas con las cuales quizás no hemos estado siendo nosotros o no le hemos estado sacando provecho, ¿no? Que tiene que ver mucho, miren, desde el punto de vista de la cadena de suministro, posteriormente se los voy a mostrar, pero considerando estos tres factores. Uno, el manejo, la gestión de la misma cadena de suministro, como les mostré en la lámina anterior, ¿no?, partiendo de la materia prima, esos componentes de que fabrica, hasta el consumidor final, enfocado al cliente. Lo otro es cómo lo planifico,
hay que planificar y eso está en función al tiempo. Y una tercera, que es la parte ejecutoria, ¿no? Ahí yo voy a medir el rendimiento del servicio, ¿no? A través de esa gestión y a través de la planificación, todo esto enmarcado a la cadena de suministro. Entonces, a esto es lo que iba. La pandemia nos ha traído justamente, ¿no? Eso de lo que siempre hablábamos en un, no sé, pues en un momento del cafecito, ¿no? Del tema de tecnología, información y comunicación, hablábamos del e-commerce, hablábamos de las plataformas web, de las pasarelas de pago, sí, pero era una conversación de café, pero todavía andábamos muy tímidos en ese aspecto de querer implementarlo con mucho más fuerza, porque simplemente había desconfianza, había temor, ¿no? Como que, miren, eso sirve, ¿sí? Somos todavía, como les dije, un mercado, ¿no? Bastante conservador, entonces el acto del comercio, el acto de la venta, mucho era de carácter presencial. Entonces, por eso yo le agradezco a la pandemia de que sí o sí nos ha traído en este momento que sí o sí tenemos que utilizar tecnología, información y comunicación en todas nuestras plataformas, sea interna, externa. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a sistematizar todo el proceso dentro de la organización, hablando internamente. Y eso significa la interacción no solamente de mi empresa, sino todas aquellas empresas que de una u otra manera estamos inmersos dentro de nuestro sector avícola. Eso significa de que podemos nosotros afinar tiempos, ¿no? Reducir ese tiempo, podemos agregar valor justamente conducente al enfoque de mercado, a lo que quiere el cliente. ¿Por qué? Hoy por hoy el concepto es un concepto pull. Es un concepto pull que está enfocado a la demanda del mercado, a lo que quiere el cliente, no el tradicional que era el push. Produce, estoquea y vemos, sí, se va a vender, sí. ¿Cuánto de capital de trabajo teníamos acumulado a través de inventario? ¿Correcto? Eso ya cambió totalmente el panorama desde el punto de vista de gestión de operaciones. Entonces, conducente a esas mejoras es que justamente nosotros tenemos que aprovechar todo lo que nos brinda la tecnología de información y comunicación. Entonces, abocándonos en ese tema, podemos, obviamente, también manejar mucho mejor nuestra logística. Y la logística empieza desde el punto de partida de la organización. Siempre cuando escuchamos logística, ¿qué nos imaginamos? El almacén. No, y no es solamente almacén, logística no es almacén, logística también es desde el momento que yo, si produzco algo, por ejemplo, estoy produciendo pollos, ¿sí? Solicito a compras que me compren los insumos, las medicinas, ¿no? Los diferentes aditivos. Desde ahí empieza toda la logística, porque si yo no tengo una buena gestión de procura, ¿sí? Eso puede incurrir en sobrecostos. ¿Por qué? Porque me puede originar malas compras, me puede originar sobrestock de ciertos productos que no lo voy a utilizar si es que yo no conozco tampoco la velocidad de rotación de cada uno de mis productos que yo requiero dentro de mi proceso de producción. Y eso puede verse después manifestado cuando produzco o termino ese paquetito llamado pollo huevo como producto final conducentes al mercado, ¿no? Si uno saca la punta del lápiz, se va a dar cuenta que a veces, ¿no? Como siempre en algunos momentos decía, ¿sabes cuánto estás ganando? Sí, estoy ganando bastante, pero ¿cuánto, pues? ¿Tienes una estructura de costos? No, pero sí, me deja plata, pero o estás ganando o puedes ganar más. Ese es el tema que tenemos que tener mucho cuidado hoy por hoy en estas circunstancias, ¿no? ¿Eso qué nos invita? Nos invita no solamente a lo que les hablaba anteriormente en la sistematización de todo el proceso. Y no es solamente de la empresa, de nuestra empresa, sino de todo el sector, ¿sí? Las famosas ERP, ¿ya? Que muchas empresas la tienen instaladas, ¿sí? Y no voy a decir nombres propios de ERP. Las ERPs inclusive se pueden hacer y se pueden adaptar de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo a la necesidad de la empresa, ¿sí? Pero eso que me permite que yo pueda tener asegurado, ¿no? Un abastecimiento sano,
¿no? Puedo tener también mapeado las ventas, manejar muy bien mis inventarios, y eso puedo ver desde el punto de vista también cómo hago mi planificación de producción, cómo está la relación de esa experiencia de usuario con mis diferentes clientes y potenciales clientes, porque lo que yo quiero es justamente captar clientes. Todo esto conducente, no solamente desde el punto de vista de reformular la visión, ¿no? Hacer bien las cosas, conocer bien el mercado, sino también en la parte de la cadena de suministro, hacerlo bastante fino, bastante pulcro, pero siempre enfocado y mentalizado en generar mucho servicio diferenciado. En esta pandemia, lo que he hecho con mis asesorados es generar muchas nuevas, no solamente ideas de negocios, sino negocios totalmente disruptivos que de una u otra manera hemos podido paliar estas circunstancias, porque se cayeron las ventas, obviamente, nos implicó de que si el pollo lo sacábamos a 38, 39 días, se prolongó a 45, 46, hasta 50 días. Pero lo que hicimos, bueno, desde un punto de vista, no solamente en la gestión, en la reformulación, sino también desde el punto de vista nutricional, hizo unas modificaciones conducentes a que las aves no sufran hambre, pero a su vez no se me incremente en demasía los pesos, ¿no? Y bueno, jugamos muy bien las fichas desde el punto de vista de las decisiones estratégicas para hacer frente al mercado. Y eso nos ha permitido justamente, como primer punto, no prescindir de ninguno de nuestros colaboradores. La prioridad número 1 en mis asesorados fue mantener a todos con sus trabajos y hacer todo el esfuerzo de pagarles sus sueldos en los días que ya se venía pagando, y hemos pasado eso. Y miren, las circunstancias, quieran o no, todos al final se enfermaron con COVID, todos, pero ya anteriormente ya nos veníamos preparando justamente ante esas eventualidades, ¿no? Teníamos pues esto de medicina, bueno, teníamos médicos, esto de medicina, a través de lo que los médicos nos recetó que teníamos que tener en previsión de estas infecciones, tanques de oxígeno y todo ese tipo de cosas, y se nos fueron cayendo uno a uno. O sea, acá nadie se salvó, todos se infectaron, pero menos mal, todos salieron muy bien, ¿no? Con su reposo, ¿no? Con su confinamiento respectivo, con todo el chequeo que hemos hecho intensamente, y otra vez todos se han vuelto a reintegrar a la organización. O sea, han sudado la camiseta y siguen sudando la camiseta, pero a su vez, ¿qué cosa hicimos paralelamente? Transformación digital. Inmediatamente, transformación digital. Ni bien hubo el confinamiento, sabíamos que esto tenía para rato, empezábamos a hacer transformación digital, generamos, diseñamos, tengo amigos que son expertos en la parte de informática, desarrollamos justamente ERPs hechos a la medida para los asesorados que tengo pues en las diferentes regiones. Entonces, esto desde el punto de vista de la optimización de la cadena de suministro, desde el punto de vista de la sistematización utilizando herramientas de la tecnología de información como estrategia para poder hacer mucho más fino nuestro trabajo, ¿no? Y por último, tan importante lo que yo les hablaba al inicio de la exposición, los colaboradores, quienes le dan vida a la empresa. Pero me gusta siempre empezar por acá. Lamentablemente, no solamente en nuestro sector avícola, sino en general, porque interactúo en muchos sectores, todavía persisten estos dinosaurios, ¿no? A pesar de que ya hace millones de años ya se extinguieron en la Tierra, pero bueno, por ahí de repente quedaron algunos huevitos, ¿sí? Y bueno, los tenemos ahí, ¿no? Entonces existen, y en nuestro sector no deja de ser uno de ellos, existen todavía empresaurios, existen gerontosaurios. Esta estructura todavía se ve en algunas organizaciones, ¿no? Encarnado por el gerontosaurio general, ¿no? Los distintos gerontosaurios, ¿no? Y toda la cúpula organizacional a la que yo denomino organisaurio. Existe todavía. ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar en cambiar esa mentalidad. Entonces, miren, todo lo que podamos haber visto anteriormente, ¿no? Desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista de cadena de suministro, no se puede implementar ninguna herramienta, ninguna filosofía, ninguna metodología si es que la gente
nosotros, los colaboradores de una empresa, no estamos preparados a los cambios, ¿sí? Más aún, si tenemos a un empresario, gerentosaurio que maneja la organización, olvídense. Eso es más complicado, pero no es imposible de hacer el cambio. Sigue persistiendo esto, ¿no? Es el lado oscuro de la cultura corporativa. ¿Y quién lo hace eso? La gente. ¿Quién hace eso? Aquellos que pueden tomar decisiones o toman decisiones también. Ya no podemos darnos el lujo de decir que lo intentamos hace años, pero eso no va a funcionar aquí. No, no, olvídense, ese es borrón y cuenta nueva. Entonces, la organización, yo les recomiendo que primeramente hay que hacer un diagnóstico de cómo está nuestra organización, desde el punto de vista interno en todas las áreas o todas las unidades de negocio. Es la mejor forma de poder mapear algunos tipos, como siempre decimos, ¿no? Los cuellos de botella, actividades que no agreguen valor, ¿no? Ordenar un poquito a la casa de ese punto de vista, porque eso va a ayudar mucho a la implementación o la mejora de la gestión por procesos en las diferentes unidades. Tengan en cuenta que las empresas son un ente integrado. Cada unidad de negocio, cada departamento, cada área no trabaja de forma independiente, ¿no? Entonces, miren cómo ha ido evolucionando, ¿sí? La humanidad, ¿no? Y la humanidad referido a todos nosotros, ¿ya? Desde que se inició el Big Bang, ¿no? Donde ya se dijo que a través de esa explosión se formó todo el universo. De eso ha pasado, pues, millones de años, ¿correcto? Hasta nuestros tiempos, hasta el tiempo presente, en donde se generó la materia como primer plano. De ahí, bueno, empezó a generarse la vida. De ahí, desde el punto de vista mental, ¿no? Cómo ha ido desarrollando el raciocinio de la humanidad, y eso genera justamente la cultura, el modus vivendi de una sociedad, ¿no? Empezando por la física, avanzando hacia la biología, la psicología, la sociedad, y hoy por hoy ese nuevo entorno. Ese nuevo entorno, ¿sí? Dentro de las organizaciones, yo lo que recomiendo siempre, porque es parte de la cultura estratégica de las organizaciones, es trabajar mucho en habilidades blandas, ¿no? En algún momento me dijeron, eso no sirve. ¿Eso para qué? Eso no me va a hacer ganar dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cosas tangibles, ¿no? Es que si no vemos un bonito edificio, si no vemos muebles, si no vemos buenos equipos, si no vemos buenos autos, como que el dinero que invertimos es un gasto. ¿Qué cosa es un gasto? Habilidades blandas. Hoy, menos mal que esa mentalidad, ya antes de la pandemia ya empezó a cambiar, porque la competitividad del mercado y la dinámica del mercado es tan grande que si yo no tengo preparada a mi personal, a mis colaboradores, muchos de ellos terminan justamente frustrados por no conseguir los objetivos de la organización. Entonces, acá hay que trabajar bastante en lo que son habilidades blandas, porque eso me va a ayudar a implementar cualquier mejora que yo voy a tomar como decisión, como cabeza de organización frente a este nuevo entorno. Entonces, miren, como les explico, ¿no? Ya tenemos muy bien mapeado el tema de la empresa, el tema del mercado, el tema de la cadena de suministro, pero tenemos que trabajar, por eso lo puse al último, trabajar muy bien en la parte de los colaboradores, para que entiendan qué cosa queremos hacer. ¿Cuál es el cambio? Transmitido desde la visión, la nueva visión de la organización, ¿sí? Para que valoren, para que entiendan, y lo que hagan, sepan por qué lo están haciendo. No es lo mismo recibir una orden de hacer algo a que se les explique, ¿sí? Para que tomen conciencia, lo valoren, el gusto, la motivación, ¿sí? Para poder hacer ese nuevo cambio que nos exige justamente la pandemia. Pandemias van a seguir viniendo muchos más, ¿correcto? Esta es una experiencia inigualable, que tenemos que aprovechar todo lo que estamos aprendiendo, no solamente por lo que el comportamiento mismo del virus, sino también el tema de lo que viene a ser el cambio social, el cambio de mercado, el cambio de las personas y de las familias que nos está trayendo esta pandemia. Se dice, ¿no? La nueva sociedad, la nueva cultura de vida, sí, todo es nuevo,
todo es nuevo a raíz de los cambios que vamos a ir viendo, ¿no? A través de lo que vayamos saliendo. Esperemos de que existan buenos resultados con las vacunas, pero bueno, eso todavía, pues, tenemos una larga data. Yo por lo menos lo mapeo hasta fines del otro año, ¿no? En donde por ahí, de repente, a comienzo del 2022, podamos ya tener ya algo mucho más, más dinámico del punto de vista de las actividades, no estar haciendo solamente el trabajo remoto, que es bueno, sí, es bueno. Hay que mantenerlo, hay que repotenciarlo con mayor razón. Hay que implementarlo, sí. En esa parte no podemos volver a lo mismo, ¿sí? Porque es volver al ostracismo, al retraso. Tenemos que ir evolucionando. Por eso le agradezco a la pandemia por todo lo que nos está trayendo como oportunidad. Entonces, miren esta reflexión. Se requerirá de mucho esfuerzo para conseguir clientes, hoy por hoy, ¿sí? Se requerirá de mucha dedicación para mantener a los clientes, ¿sí? A los pocos que tenemos o muchos que tenemos. Bueno, a ver, el reto es eso. ¿Cómo podemos mantener a esos clientes? ¿Será fácil perder a los clientes? Sí, claro. Hoy nos miden por la capacidad de servicio. Yo que tengo que tomar decisiones en mis asesorados, el tema de compras, el tema de productos, el tema de la toma de decisiones desde el punto de vista financiero, justamente lo que mido son niveles de servicio. Yo hoy estoy haciendo investigación justamente en lo que es el user experience, en las diversas plataformas, en los diversos sectores, y ya tengo bastante mapeado, justamente estoy escribiendo un tema, generé una hipótesis, y esa es una hipótesis de investigación que tiene que ver con el comportamiento social, la psicología del consumidor, la psicología social, desde el punto de vista de que nos ha traído esta pandemia. Y bueno, será casi imposible recuperar a los clientes, ¿sí? Yo he tenido malas experiencias, la cruz y punto, ya no. Entonces, esta reflexión sirve para que nosotros nos mentalicemos de que son los colaboradores el pilar fundamental de toda organización, ¿no? Y termino con esto. En este tiempo de la pandemia por la COVID-19, el tiempo vale más que el dinero. Siempre se puede conseguir más dinero, pero no se puede conseguir más tiempo. Esto lo dijo Jim Rohn, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Daniel. Una exposición muy interesante con información clara y de gran relevancia. Quiero hacerles recordar que la ronda de preguntas se realizará al final de las ponencias. Pueden dejar sus preguntas en el chat. A continuación, damos la bienvenida a Marcela, quien es administradora de empresas con una maestría en agronegocios con más de 7 años de experiencia en áreas comerciales, áreas de trading de commodities y consumo masivo. Se desenvuelve como manager de la división de agroindustria en Michael Page, trabajando con diferentes empresas del sector agroindustrial, avícola y de alimentos, generando valor agregado desde el talento humano en las organizaciones. Gracias, Marcela. Puedes comenzar con tu presentación. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Me ven bien ahí? Bien. Sí, sí, te vemos bien. Genial, perfecto. Por acá. Ok. Bien, como les había comentado, en realidad primero gracias a la revista, gracias a Sam por la invitación. Un poco lo que yo quería conversar con ustedes era explicarles una situación actual de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? De acuerdo al sector agrícola. Y por otro lado, les voy a comentar algunos puntos que se deben de tomar en cuenta al momento de realizar algunas búsquedas para recolocarse, estar evaluando proyectos distintos, qué sé yo, ¿no? Entonces, un poco de nosotros, de la firma de Michael Page, es una empresa británica que, bueno, que tiene más de 40 años en el mundo, muy enfocada en lo que es reclutamiento, pero en realidad su foco principal es la especialización. Dentro de la compañía, pues hay distintas áreas y, bueno, a mi cargo tengo todo lo que es agroindustria, todo lo que es la parte avícola y educación, ¿ok?
Como les decía, un poco vamos a conversar de la situación del mercado y algunos aspectos después a considerar para poder recolocarnos. Si ahondamos un poco más ya en específico a la situación actual, obviamente como todo el mundo lo ha percibido, lo estamos viviendo, pues el sector sí pasó por una disminución en lo que era la demanda nacional, ¿no? Y eso hizo pues que afectara a muchas de las empresas que están, por no decir todas, las empresas que están involucradas, ¿no? Entonces, previo a esa pandemia, de alguna manera los números caminaban, ¿no? Pero a raíz de toda esta coyuntura que es un poco, que está siendo complicada, que todavía no tenemos una proyección exacta hacia dónde debemos de apuntar, pues es ahí donde las empresas cada una pues va tomando distintas estrategias para salir adelante, ¿no? Hay muchos proyectos y eso en lo que constantemente converso con distintas gerencias generales de las empresas con las que trabajamos, quedaron muchos proyectos en stand-by, ¿no? Pero por otro lado, cuando se les pregunta ¿cómo ves el siguiente año? ¿Cómo ves este 2021? Pues de alguna manera la mayoría está alineado a que de repente ya poco a poco los proyectos se vayan a dar inicio para nuevamente tomar ese rumbo eventualmente más lento de crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto como firma? ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos visto desde nuestra división? Efectivamente, sí, han habido desvinculaciones. Las empresas, de alguna manera, han tratado de retener a la mayoría de su gente, pero hay operaciones en las que, lamentablemente, sí se han dado las desvinculaciones. Algunos colaboradores se les han mandado de vacaciones y bueno, N modalidades que de alguna manera las empresas han tenido que optar, ¿no? ¿Qué más vemos en el mercado? Hay una reorganización de manera interna, es decir, a raíz de todas estas desvinculaciones que se han presentado con los recursos que la compañía tiene un poco que las funciones se han ampliado, es decir, si una persona se encargaba de realizar unas determinadas funciones, por el mismo hecho de ver ciertas desvinculaciones que podían afectar en sus áreas de trabajo, pues asumían nuevos roles a los que, bueno, de repente no se lo tenían en su momento mapeado, ¿no? Ahora, en este minuto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay muy poca demanda de posiciones en el sector, ¿no? Por el mismo hecho de esta situación. Entonces, de alguna manera, un poco que el sector está dormido en cuanto a demanda de profesionales en este minuto, ¿no? Eso, vemos una potencial reactivación el siguiente año, principios del siguiente año, en la medida que los proyectos vayan avanzando, pero en este momento sí no vemos que haya una demanda de profesionales, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de profesionales son los que de alguna manera nosotros podríamos estar enfocados o ayudar o generar ese valor agregado a las organizaciones, ¿no? Posiciones un poco más especializadas, jefaturas de incubadoras, jefes de planta de incubación, jefes de reproductores. Entonces, y hay un área que también toma mucha importancia, también es el área comercial, ¿no? En su momento, previo a esta coyuntura, posiciones comerciales eran las que en algún momento tenían mucha demanda en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque se buscaban profesionales que efectivamente tengan ese conocimiento técnico, sin embargo, pues que tengan esa parte comercial que es básica para poder vender el producto. Así de simple, ¿no? Ahora, ¿qué es otros puntos que nosotros vemos en el mercado? De que tenemos profesionales
que efectivamente son muy buenos técnicos. Sin embargo, cuando empezamos, o mejor dicho, cuando al profesional se le plantea posiciones que vayan enfocadas a una jefatura, que vayan enfocadas a asumir roles gerenciales, es ahí donde todavía adolece un poco el tema de la gestión en sí, ¿no? Esas habilidades de liderazgo, todo el tema de habilidades blandas, como mencionó el profesor, en realidad, efectivamente sí, eso es lo que todavía falta en este sector, ¿no? Entonces, muchas veces cuando conversamos con los clientes nos dicen, mira, estoy interesado en cubrir una posición X, sin embargo, lo que necesito es de que tenga gestión en general, tenga esa facilidad de, sonará muy sencilla, pero es lo que vemos, de que te pueda manejar una buena hoja de Excel, de que te pueda sustentar sus proyecciones o su plan operativo a un directorio, a una gerencia sin ningún problema. Entonces, ese tipo de características son las que se buscan en el mercado, ¿no? Obviamente sumado a que sepa trabajar en equipo, que muestre todo un tema de proactividad, que sea muy asertivo. Ese tipo de detalles son las que hoy en día están tomando mayor relevancia. Ok, soy muy bueno en cuanto a habilidades duras, técnicamente hablando soy bueno, sin embargo el mercado me pide más, las operaciones me piden más, en el que el sector definitivamente tiene que pasar por todo un proceso de profesionalización, ¿no? Entonces, en esa etapa de migrar a esta profesionalización, ok, ¿qué más yo tengo que ir mejorando o trabajando para que efectivamente sea un colaborador o un potencial candidato atractivo para el mercado? ¿Ok? Ahorita sí vemos que es un poco complicado recolocarse, en este minuto, pero normalmente, ¿qué pasa? Cinco años atrás, y esto es algo que siempre comento para que la gente lo tenga muy claro, 5 años atrás, en realidad, si yo estaba buscando un trabajo, si yo estaba buscando cambiarme, de repente me podía tomar entre 3 o de repente 2, 3 meses, máximo 4 o 5 meses, para yo poder encontrar una buena oportunidad o un buen proyecto al que yo tendría eventualmente que querer asumir. Sin embargo, hoy en día, ¿ok? Estamos en un mercado laboral más competitivo y para yo poder recolocarme muchas veces me puede llegar a tomar hasta 8, 9, 10, hasta un año buscando diferentes oportunidades, ¿no? Entonces, muchas veces, y esto me refiero a tanto perfiles o candidatos que pueden tener 1 o 2 años de experiencia o a colaboradores o perfiles que tienen un mayor nivel de seniority, que tienen de repente 10, 15, 20 años de experiencia y también les cuesta poder recolocarse, ¿no? ¿Qué más? Nosotros, como les decía, hace 5 años la compañía no estaba acá en el Perú, quizás en otros países sí, pero la visión o el conocer o el tener referencia de una headhunter 5 años atrás era casi nulo, ¿no? Muchas veces, y este sector, ustedes que están metidos al 100% en el sector o están involucrados, se maneja mucho el tema de referidos. Es decir, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando una posición X, una posición de repente comercial, ¿a quién me puedes recomendar? Entonces, al ser un sector nicho, ¿no? Al ser un sector nicho, entre las mismas cabezas, por así decirlo, empiezan a recomendarse entre ustedes mismos, ¿no? Entonces, no entraba a tallar mucho el rol de un headhunter. Sin embargo, los tiempos han cambiado, el rol de un headhunter en el Perú de alguna manera toma una mayor relevancia
cosa que no es lo mismo con otros países como Estados Unidos o como en Europa, en el que de repente, si yo decido salir de la empresa donde estoy trabajando y decido buscar una recolocación en otra empresa, lo primero que hacen estas personas es llamar a su headhunter y decirle, mira, ¿sabes qué? Terminé las relaciones con esta empresa, estoy buscando otras opciones, ya sea por un tema salarial, ya sea porque de repente llegué a un tope de línea de carrera, ya sea porque de repente no estoy teniendo o no encontraba en esa organización un clima organizacional adecuado, qué sé yo. Entonces, acá en el Perú, recién eso está cambiando. Especializada, nosotros no somos psicólogos, nosotros venimos de haber trabajado en la línea, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Que de alguna manera conocemos el mismo vocabulario, muchas veces hemos trabajado previamente en las operaciones, entonces cuando salimos a buscar un perfil determinado, ¿no? Sabemos y entendemos el vocabulario de lo que están buscando las empresas. Entonces, en ese sentido, no tenemos mucho problema, cosa que sí sucede de repente con otras empresas que no tienen o que están más enfocadas a la parte de recursos humanos, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan hoy en día qué tan importante es tener contacto con un headhunter y que este headhunter o la empresa de reclutamiento conozca de mi perfil, conozca de mi experiencia, yo les diría vital, y no se los digo por el mismo hecho que yo soy headhunter, no, sino que se los digo porque el mercado está cambiando, porque muy aparte de que sea Page Group, hay otras empresas de reclutamiento también. Entonces, siempre es bueno tener o que una headhunter nos tenga en el radar, porque de alguna manera el headhunter es el que le dice a la persona cómo se está moviendo el mercado, cuáles son las posiciones que están siendo más demandadas en el mercado, eventualmente sabiendo ya mi perfil, mi background, me puede estar llamando para proyectos distintos. Entonces, hay un montón de beneficios. Ahora, otro tema también muy importante, el headhunter, el headhunter en realidad es el que también les va a poder decir a los candidatos cuáles son los rangos salariales que se están manejando en el mercado. Entonces, si la persona está buscando en su momento recolocarse, esa información es clave. Porque ¿qué nos pasa a nosotros? Que cuando nosotros entrevistamos a un perfil X, a una persona X, y les preguntamos las expectativas salariales, muchas veces esas expectativas están o por muy encima del promedio del mercado o de repente pueden estar por debajo. Y nos ha pasado de que nosotros hemos aconsejado a los candidatos en ese momento a que sabemos que tiene muchos años de experiencia, sabemos que tiene muchas buenas referencias, entonces sí, a modo de sugerencia le decimos, mira, el mercado laboral está pagando tanto para una posición determinada, para una operación determinada. Esa es la información que te podemos dar. Ya obviamente la persona, obviamente, con el cliente ya van a poder negociar o qué sé yo, pero ya te llevas un panorama más claro de cómo es el sector. Y eso es lo que nosotros apuntamos también. Y pasa también desde el lado de clientes. Muchas veces los clientes, ¿no?, nos preguntan a nosotros, oye, ¿cómo está el mercado? Porque nosotros estamos en constante comunicación con perfiles potenciales o con los mismos clientes. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente, en un proyecto nuevo que alguna empresa quiera iniciar, nos llaman a nosotros para darles un poco de asesoría y de cómo pueden ir armando su organigrama, cómo pueden ir generando u ofreciendo una línea de carrera interesante para sus colaboradores. Todo ese tipo de consultoría es vital tanto para uno como candidato o como para el cliente, ¿no? Tener esa información clave es sumamente importante porque finalmente nos da la foto clara, eventualmente nos puede permitir saber negociar frente a algún proyecto que haya, ¿no? Entonces, por ese lado,
sí consideraría que cada uno de ustedes tenga a un headhunter como socio estratégico, porque es la persona que les va a dar la información en el sector, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que también vemos hoy en día en el mercado? Que a raíz de toda esta coyuntura, muchas veces nosotros hemos ofrecido proyectos diferentes a candidatos, ¿y qué pasa? Que el mismo candidato no quiere cambiarse de trabajo por el mismo hecho, por el temor a de repente mudarse a otra zona, por temas de contagio, porque simplemente dices, es que mira, en este momento prefiero quedarme en mi posición, quiero que esta situación un poco que mejore, entre comillas, porque todavía no tenemos claro cuándo va a mejorar, y a raíz de eso, eventualmente ya más adelante, estar más abierto a escuchar nuevas oportunidades. Entonces, eso un poco que a nosotros nos frena, porque si el cliente está buscando perfiles buenos, un poco que el filtro se achica y de 10 potenciales candidatos que nosotros podíamos encontrar, pues se reduce a 2 o 3 que efectivamente sí están dispuestos a asumir el reto, ¿no? Entonces, y es normal un poco esto, y las empresas lo entienden también así, ¿no? Ahora, otro punto que yo siempre enfatizo mucho es el tema del idioma, ¿ok? Mucho se habla o me ha pasado o nos pasa que el candidato cree, entre comillas, tener el dominio de un idioma inglés, un inglés fluido. Y cuando nosotros muchas veces para poder medir ese nivel de inglés, del manejo del idioma, empezamos a hacerles preguntas, no muchas veces va alineado a ese inglés avanzado que se dice ser, ¿no? Que se dice tener. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Si bien el sector hoy en día no está demandando tantos profesionales que tengan el manejo del idioma, pero cada vez vemos que en el sector sí se conversa más de eso, sí se pregunta o sí se pide que los perfiles que nosotros les podamos presentar sí tengan un idioma de inglés. Porque, ¿por qué? Porque las operaciones, las empresas, cada vez de alguna manera se vuelven más globales, ¿no? Más abiertas al mercado internacional. Entonces, tenemos que en sí tener ya ese segundo idioma. Y no un segundo idioma a nivel básico, sino un segundo idioma a nivel intermedio, avanzado, que es vital, ¿no? Entonces, un poco que les he querido ir mostrando qué es lo que nosotros estamos viendo en el mercado, ¿ok? Ahora, un poco ya de ir específico a qué factores o qué puntos debo tomar yo en cuenta si estoy buscando recolocarme, ¿no? Y de repente estas preguntas que ustedes ven acá suenan muy lógicas, pero en realidad no. Nosotros que constantemente estamos entrevistando personas, reuniéndonos con clientes, cuando nosotros empezamos a tener una entrevista con algún cliente, un candidato, para nosotros son básicas estas preguntas. Oye, ¿en qué sector o qué funciones quieres trabajar? Muchas veces hay, y nos pasa, de que hay personas que quieren migrar de un sector a otro, ¿no? Pero no tienen bien claro pagar, ¿no? ¿Qué tipos de empresas figuran en su top of mind para buscar un trabajo? ¿Las conozco? ¿Solamente tengo en la mente 3 o 4 y ya está? Tengo que conocer eso en ese sentido. ¿Por qué? Porque han habido veces en las que personalmente yo entrevisto y pregunto y les digo, oye, ¿y en qué empresa te gustaría trabajar? ¿No? Y muchas veces me salen con el tema de que en realidad no tengo una en mente, me puedo adaptar. Entonces, un poco que para mí eso es inseguridad, no tener claro hacia dónde voy, cosa que si veo que efectivamente de repente una persona me dice, mira, ¿sabes qué, Marcela?
tengo mapeado trabajar entre estas 3 empresas porque considero que tienen esto, que cumplen con esto, con el otro. Entonces, un poco que me da más seguridad de que efectivamente si yo le propongo un proyecto a esta persona, la va a tener clara, ¿no? Va a tener claro hacia dónde va, cómo se proyecta, hacia dónde se enfoca. Otro punto también acá importante a tomar en cuenta son las fortalezas y las debilidades. Muchas veces es más fácil identificar claramente nuestras fortalezas, pero tenemos que tener claro cuáles son nuestras debilidades también, ¿no? Ahora, muchas veces nos preguntan, oye, Marcela, en una entrevista, ¿es bueno decir cuáles son mis debilidades? Claro, claro que sí. Es bueno mencionarlas, pero lo que también se debe mencionar es decir, ustedes están trabajando en ellas o qué vienen haciendo para cambiar esa figura, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo en las empresas? Eso lo deben tener muy claro en una entrevista, ¿no? No en ese minuto sentarme a pensar 3, 4 minutos, todos callados, y la otra persona a la que los está entrevistando no tener claro o qué pasa, ¿no? Yo ya tengo que tener claro cómo yo voy a generar el valor agregado en determinada compañía, ¿no? ¿Qué expectativas laborales? ¿Cómo me veo en 1, en 5, en 10 años? ¿No? Eso es clave también. ¿Cómo puedes convencer al interlocutor que tienes enfrente? O sea, de alguna manera ustedes tienen que buscar venderse hacia la persona que los está entrevistando, ¿no? ¿Ok? Vamos avanzando un poco más acá. ¿Qué factores yo tengo que tomar en cuenta? Puntualidad y obviamente ahora mucho el tema de las videoconferencias, ¿no? Conectarme a tiempo, estar preparado, haber averiguado qué empresa es la que me está entrevistando, averiguar para qué posición me están entrevistando, tener todo eso bien claro previo a iniciar una entrevista de trabajo, ¿no? Es muy irresponsable de repente de que cuando tú pasas una entrevista y te digan, y bueno, cuéntame, ¿para qué vienes o para qué es la entrevista? Bueno, solamente me llamaron y aquí estoy. O sea, eso no puede suceder. Y lo menciono porque uno dirá, oye, no, ¿cómo va a pasar eso? Es que pasa, ¿no? Eso nosotros que estamos, como les digo, siempre muy, muy pegados a los candidatos, nos pasa. Entonces, siempre eso lo aconsejamos. Vestimenta formal, claramente, ¿no? Una camisa o una blusa, o sea, siempre la presentación es sumamente importante. El discurso cordial, despierto, de mostrar esa actitud, ¿no? Yo no puedo estar sentada, pues, así de toda chorreado, no mostrando ese interés. Tenemos que estar al tanto de, efectivamente, escuchar a la otra persona. Muchas veces, de repente, los nervios un poco que nos ganan, ¿ok? ¿Y qué sucede? De que, de repente, si estás viendo a la persona, ves que está hablando, pero claramente ni siquiera por los nervios sabes qué te está preguntando o qué te está comentando. Entonces, eso es sumamente importante, mantener esa conexión con la persona que los está entrevistando, ¿no? Ser muy transparente, ser muy franco, ¿no? No mentir, ¿no? Ahora, en un sector tan nicho como el avícola, todos nos conocemos, todos sabemos dónde estamos trabajando. Entonces, si yo no genero buenas prácticas en la operación donde yo estoy trabajando, créanme que eso les va a afectar sobremanera, porque el avícola en ese sentido es similar al agroindustrial, donde todos se conocen, donde todos saben dónde están trabajando. Entonces, si yo genero una mala gestión, pucha, tendría que pensarlo 2, 3 veces, porque eso de alguna manera se va a empezar a comentar en el sector, y uno mismo de alguna manera se ve afectado, ¿no? Ahora, en cuanto a videoconferencias, tener una buena conexión, la computadora, sugiero siempre que sea computadora, no con celular, ¿no? Que tenga una buena luz, un buen fondo, evitar distracciones, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos que se tienen que tomar en cuenta frente a alguna, ya sea entrevista presencial o videoconferencia.
Yo igual esta presentación se las he compartido, igual sería bueno, acá he puesto unos tips, algunos puntos a tomar en cuenta para tener un CV. Siempre me preguntan, Marcela, ¿debo de poner foto o no debo de poner foto? Da lo mismo, si no lo ponen, está bien, y si lo ponen, bueno, que sea una foto donde, con una vestimenta formal, ¿no? Por favor, y acá enfatizo mucho, un CV máximo 1 o 2 hojas, no más. El headhunter cuando lee su CV, nosotros en realidad recibimos CVs, no se imaginan la cantidad de CVs que podemos recibir al día, porque obviamente siempre las personas están buscando ver cómo está el mercado, enviar CVs, preguntar sobre posiciones en específico, qué sé yo. Entonces, tratemos de que el CV sea lo más conciso posible. Nosotros nos demoramos 1 o 2 minutos en ver un CV, ¿no? Y un poco que es el formato que les estoy plasmando ahí, el más adecuado para poder implementarlo en su CV. Tener mucho cuidado con los errores ortográficos. Nos ha pasado que el cliente recibe el CV de la persona, del candidato, y quedan totalmente descartados del proceso de selección porque vio que tenía algunos errores ortográficos. Entonces, un poco que al principio nosotros decíamos, oye, pero creo que estás exagerando un poco. Me dice, pero si saben que tienen que cumplir, o si su carta de presentación es un CV y no tienen el cuidado en cuanto a escritura, por evitar ese tipo de errores, es que claramente no es una persona que realmente se está preocupando por asumir un nuevo reto. Y esa es la perspectiva que nos comentan muchas cabezas, muchos gerentes generales, muchos directorios también. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con eso, tener mucho cuidado con el vocabulario, ¿no? Información, si bien tiene que ser la información básica, pues también no pongamos 2 palabras, ¿no? Yo siempre sugiero poner el nombre de la compañía y una descripción breve de la empresa donde ustedes están trabajando, porque de repente muchas veces el reclutador o el cliente no conocen de esa empresa. Entonces, tener información en 2 líneas de a qué se dedica la empresa o cuánto está facturando es sumamente importante mencionarlo en el CV, ¿ok? Algo que siempre también aconsejo, cuando ustedes detallan las funciones que han realizado en un CV, utilicen mucho el tema de números. Traten de mostrar su gestión con números, ¿ok? Si nos enfocamos en posiciones comerciales, de repente, crecimiento del mercado, logré un crecimiento del mercado de un 20-30%, una cobertura de clientes de tanto, generé, no sé, generé 20 cuentas importantes para la compañía, qué sé yo, números, ¿ok? Y eso es algo que también lo deben de tomar en cuenta. Marcela, yo debo de poner todos mis diplomados, mis cursos, mis talleres. No, no los pongan, no los leemos. En realidad, yo sugiero poner los 2 últimos cursos o talleres o diplomados que han realizado y ya está, no hay más. Que en la entrevista sirva para de repente conversar de esos talleres o que eso les genere a ustedes un tema de conversación para con la persona que les está entrevistando, ¿no? Pero no poner, nos pasa que los candidatos ponen sus 15 talleres, sus 15 cursos desde que salieron de la universidad. Eso no lo vemos, no lo revisamos. El cliente o la empresa que está buscando contratar a alguien tampoco lo hace, ¿no? Entonces acá también eso es bueno tomar en cuenta. Y acá lo que yo quería resaltar mucho es el tema de networking, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué resaltar? Si bien ahora es un poco complicado asistir de manera presencial a congresos, a talleres, a cursos, qué sé yo, lo podemos hacer de manera virtual de repente, ¿no? Porque les ayuda todo el tema de fortalecer las relaciones con colaboradores, ¿qué más?
generar ideas frescas de lo que está haciendo el sector, como que de repente se están hablando de una especialización de un curso en específico, yo enterarme y de repente llevar esos cursos, levantar toda esa nueva información es sumamente clave, ¿ok? De repente encontrarse con otra persona que está en otra empresa y los puede asesorar, los puede mentorear, les puede generar un tema de apoyo también, es sumamente importante. Entonces, reactiven su red de contactos, ¿no? La herramienta del tema de LinkedIn es vital, ¿no? Todos deben de tener ya LinkedIn. Muchas veces uno dice, pucha, en realidad no apuesto, no es común, qué sé yo, apostemos por tener un LinkedIn impecable. Yo los invito a que de repente me puedan agregar en el formato, ya ustedes vean, pero es una red que les permite a ustedes estar expuestos o en vitrina para que el reclutador pueda encontrarlos a ustedes. Algo también importante mencionar, en su CV, tengan la información actualizada, celular actualizado, un mail. Si ustedes están buscando colocarse, no van a poner el correo de la empresa donde están trabajando, porque si salen eventualmente y un reclutador los busca, ese correo ya dejó de existir, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en ese sentido. Si son correos, que esté bien escrito, que efectivamente es el correo que están usando más, el celular actualizado, ¿no? Eso es un poco de cómo nosotros, o cómo, mejor dicho, ustedes pueden ser encontrados. Portales de empleo, revisando, por ejemplo, las páginas como de la Page Group, estar postulando eventualmente a las posiciones. Nosotros colgamos un número interesante de nuevas posiciones todos los días, ¿ok? Entonces eso les genera a ustedes mayor apertura o búsqueda de proyectos, ¿no? Tener una constante una red de contactos por medio de LinkedIn es también importante, ¿no? Ahora, muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos diferentes charlas como compañía para hablar un poco del sector. Preparamos también estudios de remuneraciones y un poco que conversamos ahí también cuáles son los rangos salariales que se están manejando, cuáles son, como les decía, las posiciones que se están demandando. Entonces, ustedes tienen que estar muy pegados a ese tipo de información. Eventualmente, si ustedes están buscando cambiarse de trabajo o si no están buscando cambiarse de trabajo, siempre es bueno sondear en qué está el mercado, en qué está el sector. Eso es sumamente importante. ¿Ok? Un poco que eso es lo que les quería exponer, cómo está el mercado, qué puntos ustedes tienen que tomar en cuenta y si tienen algunas dudas, consultas, yo encantada de poder ayudarlos, ¿no? Mil gracias. Gracias, Marcela, por tu presentación. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Comenzamos con el profesor Daniel. Carlos Benito nos dice, ¿qué consejo nos podría brindar para que nuestros negocios puedan ser más competitivos como las industrias vecinas como Brasil o Chile? Sí, bueno, sí, justamente Carlos Benito ha generado una muy buena pregunta, interesante. Hay un tema, bueno, eso en realidad que no nos preocupe mucho, porque como hablaba, nuestra sociedad todavía es muy conservadora y nuestra cultura de consumo de aves es una cultura de consumo de pollo fresco. A la justa si podemos consumir pollo refrigerado, quienes vamos a los supermercados, pero la mayor parte, el grueso de la disponibilidad del pollo ya beneficiado es a través de los mercados de consumo masivo. Entonces, los pollos congelados que llegan, que no son los pollos propiamente dichos, sino piezas de pollo, ya sea de Brasil, ya sea de Estados Unidos mayoritariamente, se utiliza para el sector HoReCa, que es de hoteles, restaurantes, catering. Es muy difícil de que nuestra cultura de consumo del pollo apostemos por el pollo congelado. Es algo que no sé, algunos de los presentes, ¿quién compra pollo congelado, ¿no? Entonces, por ahí como que todavía no nos cause esa preocupación, podemos hacer negocio. A lo que yo voy es que si todavía tenemos esa cultura de comprar y consumir pollo fresco,
que, bueno, mejoremos un poquito más el procesamiento, ¿no? Como les mostré esa foto, si queremos lo mantenemos ahí, pero obviamente hay muchos riesgos desde el punto de vista sanitario. Pero desde el punto de vista comercial, con esos pollos importados, congelados, no nos hace daño todavía, ¿no? Gracias, profesor. Tenemos 2 preguntas más para usted. La primera, ¿qué estrategias para el canal moderno ha podido rescatar de las empresas avícolas durante esta cuarentena? A ver, ¿Alguna que no se haya... escuché entrecortado. Sí, vuelvo a repetir. ¿Qué estrategias para el canal moderno ha podido rescatar de las empresas avícolas durante esta cuarentena? ¿Alguna que no se haya visto antes en el sector? ¿Qué estaría? Ya. A ver, vamos a contestar la primera pregunta. Obviamente, ya estamos, antes de la pandemia éramos mucho del tema presencial, ¿no? Íbamos, comprábamos, escogíamos, ¿sí? Y las empresas estábamos también en esa vorágine. Esto de acá, en esta circunstancia, en esta nueva circunstancia de la pandemia, ha virado sobre las plataformas de e-commerce. Entonces, hay empresas que supieron reaccionar, yo soy hincha de una de ellas, ¿sí? Que compro generalmente de una manera frecuente, ¿no? Todos los productos avícolas, y cada día, cada experiencia de cada pedido que hago en esta empresa, veo que cada día mejora más. Entonces, si yo eso, por ese lado, ¿no? Que admiro y felicito, no voy a decir nombre, pero, por ejemplo, en el lado de uno de mis asesorados que empezó a bajar abruptamente la venta de pollo ya, porque lo beneficiamos todo, tenemos 3 puntos en mercado muy importantes, empezaron a bajar porque justamente los clientes ya no iban, uno por el temor de la infección, otros porque ya estaban infectados. Entonces cuando me comunicaron eso, le dije, bueno, entonces, si tus clientes no pueden ir, nosotros vamos a sus casas, ¿no? Entonces instauramos el servicio de delivery para llevarles pollo fresco, aprovechamos en procesados, en piezados, o sea, toda la gama de productos. Hicimos un mapeo rápido de lo que le gustaría a los clientes. Entonces, pasamos del formato de que el cliente va a nuestros puntos de venta hacia que nosotros se los llevamos, y eso fue algo que nos resultó bastante, bueno, ya nos copiaron, pero no importa, es parte del éxito del mercado. Y la segunda pregunta, ¿qué estaría fallando para que las principales empresas avícolas se enfoquen más en la cadena de suministro o el tema? ¿Saben qué? Servicio. Yo les aconsejaría a todos mapear bastante lo que es la calidad de servicio. Hablaba yo del UX, del User Experience. Por favor, es algo muy importante. Tenemos buenos productos, pero hoy por hoy el mercado nos mide por la experiencia de usuario. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que enfocar, tenemos que ponerle fuerza. Y eso pasa por algo que dije muy importante en el tema de los colaboradores. Hay que trabajar mucho sobre las habilidades blandas. Ya también lo mencionó Marcela, muy importante, es la educación, el aprendizaje sobre la valoración de brindar una buena experiencia. El producto ya lo tenemos, los productos ya lo tenemos muy buenos, pero ahora hay que brindar esos servicios diferenciados. Gracias, profesor. Tenemos una última pregunta para usted. Dicen, en el sector avícola específicamente, han habido muchos que se han comportado distinto a Lima. ¿Qué podría opinar de esto y qué fortalezas ves en estos nichos? Bueno, en ese caso, lo que pasa que todos pertenecemos al sector avícola, sí, pero cada sitio, cada región, cada provincia es una particularidad. Entonces, si nosotros ya tenemos una idiosincrasia en cuanto a las preferencias de consumo del ave ya beneficiada, hay que ver también en los diferentes entornos, ¿no? Regionales, provinciales, distritales, cómo es esa idiosincrasia de consumo. Obviamente que tenemos que hacer el mapeo, ese estudio de mercado para poder tomar decisiones. Entonces, no nos enfoquemos, bueno, tengo no la suerte, pero sí tengo la oportunidad de no solamente ver Lima, sino a nivel general en muchas regiones. Entonces, ya tenemos muy bien mapeado el comportamiento, el tipo de comportamiento del consumidor, porque eso también lo hemos estudiado desde el punto de vista de la psicología del consumidor, para poder tener los mejores efectos dentro de lo que queremos, como toda empresa, vender más, rentabilizar, pero vender más. ¿Okay?
Gracias, profesor. Ahora pasamos con Marcela para responder las preguntas. Eh, ¿Cuáles son los requisitos que uno debe tener para tener la misma competencia como un trabajador de Tyson, Pachoco, etcétera? ¿Cuáles son los requisitos? Eh, ¿Te refieres a desde la parte técnica? Ahí sí. O al momento en general, ok. Eh, a ver, yo creo que como les decía, si bien uno va constantemente a seguir mejorando, aprendiendo, generando, teniendo experiencia o generando una línea de carrera interesante, no podemos olvidarnos de esta parte de habilidades blandas. ¿Y por qué lo enfatizo mucho? ¿Por qué lo enfatizo mucho? Porque es algo que en realidad se conversa hoy en día por el mismo hecho de que, por un lado, las empresas se están alineando a que efectivamente la parte soft o el generar un clima organizacional bueno en las empresas tiene que ser importante. Yo creo que esto se ha dado en los últimos años recién, ¿no? Digamos, de repente, no sé, 6 años atrás, 8 años atrás, no había mucho foco desde la parte de los recursos humanos. Mucho foco sí en, oye, necesito al profesional, técnicamente hablando, el mejor. Y lo conseguíamos y estaba ahí. Sin embargo, ahora los mismos colaboradores o los mismos candidatos están buscando que ese clima organizacional, esa proyección de línea de carrera, esa estabilidad, se las tiene que dar las empresas. Entonces, por otro lado, las empresas, o sea, tienen que buscar implementar medidas importantes para poder retener a sus candidatos. Los perfiles se tienen que ir mejorando la parte técnica, pero tienen que ir ajustando o desarrollando esas otras competencias soft en las que son vitales para poder, de alguna manera, postular ingresar a nuevos proyectos como estas empresas. Ahora, acá también es algo muy importante de que la visión global o de cómo funciona el mercado a nivel global es sumamente importante también, el mercado internacional, ¿no? Si bien yo conozco mi operación, sé a lo que voy, sé lo que hago, soy bueno en lo que hago, tengo que visionar y ver qué es lo que hace el mundo, qué es lo que hacen estas otras empresas grandes para poder de alguna manera saber cómo llegar, saber cómo moverme, saber cómo lograr esos mismos objetivos, ¿no? Y muchas veces, de repente, pasa que soy bueno en lo que hago y de repente soy indispensable, pero si yo me comparo con otra compañía en mi misma posición, de repente la foto es totalmente distinta, ¿no? Entonces, es un constante aprendizaje de lo que tú estás haciendo, pero también tienes que ver la manera en cómo tú afinas esas otras competencias, ¿no? Hay talleres, hay diplomados, hay cursos. Poco a poco eso tengo que ir mejorándolo. De repente captar la parte, la teoría y toda la práctica llevarla a mi operación. Y poco a poco vas a ir mejorando eso en ese sentido, ¿no? Eso podría comentarles. Gracias, Marcela. Tenemos otra pregunta. ¿Qué habilidades o competencias consideras que son las más solicitadas por las empresas en esta época de pandemia? Yo consideraría, primero es el liderazgo, ¿ok? El liderazgo, el saber actuar, el tener asumir ese rol en mi operación, en mi área, en mi división, es clave. Un trabajo en equipo también es sumamente importante. El trabajo en equipo es vital. Saber tener un buen trato con los operarios, pero por otro lado también saber lidiar con mis compañeros y también lidiar con tu N+1, con tus jefes,
y todos de alguna manera enfocar a los mismos resultados. Yo no puedo vivir solo en mi isla y saber que mi gestión es buena, pero si ni siquiera interactúo con el resto, porque uno diría, oye, claro, tengo que interactuar con el resto, pero ¿qué sucede? Y eso nos comentan mucho las gerencias generales, nos dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Es muy bueno, pero no interactúa con el resto o no genera una cohesión conjunta con sus otros compañeros. Entonces yo no puedo tener a un perfil que se mueva solo, pero me genera resultados, pero tampoco lleva adelante a todo el equipo, ¿no? Proactividad vital, mucho tema de comunicación y más ahora, ¿no? Es vital. Mucha transparencia, eso es lo que yo podría mencionarles, ¿no? Perfecto. Una última pregunta para ti, Marcela. Nos dicen, en cuanto a la rotación de personal operario en granja, la baja de personales por tema de edad y vulnerabilidad, según su experiencia laboral en las empresas que está, ¿cuáles son los números, si se tiene cuantificado, y cuál sería su apreciación a esto? ¿Está la pregunta en el chat? Porque se escuchó entrecortado. ¿Está al final, creo? No, no lo encuentro. De Miguel Vilca. Ay, 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 a ver. Tengo la rotación personal. No, no tendría ese dato, o sea, eso se podría eventualmente averiguar, pero no, haría mal en mencionar algunos números gerenciales, ¿no? Ok, entonces vamos con la última pregunta de Luis García. Nos dice, a la par de desarrollar nuestras habilidades blandas, en base a su conocimiento de todos los procesos y requerimientos, en habilidades tecnológicas, ¿qué está predominando? SAP, ¿no? Desde ya, el hablar de habilidades tecnológicas es sumamente importante, es vital, pero lo que se está hablando mucho es el tema del SAP. Si ahí generar un conocimiento, en eso yo apostaría por ahí, ¿no? Muchas gracias, Marcela, por tus respuestas. Tenemos una última pregunta para el profesor Daniel. ¿Estamos listos para la implementación de inteligencia artificial en la industria avícola? Sí, por supuesto que sí. Todo lo que pueda contribuir a avanzar desde el punto de vista no solamente tecnológico, sino también en gestión, por supuesto que sí. No podemos estar rezagados con respecto a otros sectores. Inteligencia artificial lo venimos practicando en otros sectores donde yo también asesoro. Entonces, yo digo, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué el sector avícola no? O sea, ya con o sin pandemia tenemos que salir de esa zona de confort. ¿Peligroso? Sí. O sea, a pesar de que nosotros podamos tener un impacto importante dentro de la canasta básica familiar, ese impacto, no podemos estar de brazos cruzados simplemente porque damos de comer al país, ¿no? Hay que hacer más por eso. Si queremos rentabilizar, no es solamente vender más pollo, más kilos de pollo, más kilos de huevo. Es también ver desde el punto de vista interno cómo optimizamos costos en función al tiempo. Hoy por hoy, por eso les puse la última lámina, lo importante que es el tiempo. Y si no manejamos muy bien el tiempo o no optimizamos bien el manejo del tiempo, podemos perder dinero o inclusive hasta podemos quebrar. Pero si hacemos lo contrario, ganamos dinero, hacemos industria, crecemos, desarrollamos, modernizamos. Todavía seguimos viviendo en una zona de confort muy peligroso, es lo que yo sigo mapeando a pesar de esta pandemia. Hay algunas empresas que han reaccionado muy bien, pero hay un largo camino por recorrer, se puede hacer, ¿no? Nada es imposible en estas circunstancias. Gracias, profesor Daniel. Marcela, tenemos una última pregunta para ti. Eddie, creo. ¿Perdón? De Eddie Salomón, me parece. Sí. Sí. Sí, acá justo la veo. A ver, nosotros podemos ver perfiles, edades, puede ser desde los
24, 25 años hasta los 50, 55 años. Muchas veces sale esta pregunta de, ¿y qué pasa con las personas mayores de 60 años? Hay empresas, y eso es algo que lo transmito tal cual nosotros los vemos en el mercado. Hay empresas que dicen, si son para posiciones gerenciales, que eventualmente pueden evaluar perfiles con las edades como de 60 años. Hay empresas que sí lo hacen, mientras que hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Por el tema de la edad, no, no lo voy a pasar por el proceso de reclutamiento. Entonces, vemos de todo, en realidad hay de todo. Oye, si yo tengo 60 años, ¿significa que no voy a encontrar y no me voy a poder recolocar? Sí la vas a poder hacer. Como les digo, no va a pasar en 4 meses, en 5 meses, y si pasa, buenísimo, pero va a tomar tiempo. Y lo que siempre sugiero es paciencia, porque muchas veces, ¿qué pasa? Un mes buscando, no pasa nada. 2 meses, no pasa nada. 3 meses, un poco que ya me hace bulla, porque digo, oye, ¿qué está pasando? 4 meses, ya empiezo a dudar de mis habilidades, de mi experiencia, y me pasa porque siempre me junto, bueno, previa pandemia, ¿no? Pero me siento y me junto con mis candidatos a tomarnos un café y a conversar de cómo está el sector. ¿Y qué sucede? De que ya ellos mismos empiezan a dudar de su experiencia. No es que no tengan la experiencia, sino que lamentablemente no llega todavía esta oportunidad. Entonces, soy mucho de la idea de tener paciencia cuando yo estoy buscando recolocarme. Si tengo el tema de la edad, si tengo 55, 60, 65 años, como les digo, va a pasar a que efectivamente van a haber empresas en que sí los consideren y que los puedan contratar, y nosotros hemos colocado gente de esa edad. Pero hay empresas que, bueno, no tienen como política contratar personas de esa edad, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlo bien claro y hay que tener una vez más paciencia, porque si me demoro, no es que la persona sea mala, que no sea apta, que no tenga experiencia, no es eso, sino que todavía no hay una oportunidad, un proyecto que se adecue al perfil de esta persona, ¿no? Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias profesor. Vamos a dar por finalizado la ronda de preguntas. Con mucho gusto también damos finalizado este evento. Agradecemos a los expositores por estar estos tiempos de pandemia. También queremos agradecer a la ESAN por la exposición y a los asistentes a este webinar. Como MAP la revista, continuaremos ofreciendo eventos virtuales con temas relevantes para la industria. Les recordamos que esta charla y otras más podrán encontrarlas en nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Listo, gracias. Muchas gracias.